Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Post 899. Se está reconfigurando el sistema de poder en la Argentina a casi un año de la asunción de Javier Milei. Lo podemos ver en el comportamiento de empresarios, en el comportamiento del sistema político, en el comportamiento de los gobernadores, de gran parte del sindicalismo, la cúpula de la CGT, y también en parte de la sociedad que respalda al gobierno de Javier Milei, el vengador del mercado, el outsider que se comió las entrañas del sistema político, todavía se sigue alimentando de eso, y que hoy vive, claro, un momento de exaltación, de euforia, de autocelebración que es tan notorio que le permite incluso a Milei vengarse muchas veces de la vieja derecha, la derecha pre-Milei, la que conocimos hasta el 19 de noviembre del año pasado. Milei muchas veces contra Macri, Milei muchas veces contra su vicepresidenta Victoria Villarruel, Milei contra las vacas sagradas del liberalismo argentino, los economistas ultraliberales que desde hace 30 años predican con un éxito indudable en la Argentina, son parte del blanco permanente del presidente Milei, y además a ellos hay que sumarle los periodistas liberales de la derecha tradicional. También Milei los sacude en forma permanente. Eso habla de que por un lado quiere tener el monopolio del poder, quiere concentrar el poder y lo está logrando con bastante eficacia, y por otro lado no quiere que nadie le discuta ni siquiera las comas. El presidente, en este contexto lo vemos hoy, además de la fiesta en los mercados, del dólar planchado, de la reducción de la brecha, de un banco central que empezó a acumular reservas después del blanqueo y sobre todo también ante un agronegocio que terminó liquidando el campo en una temporada en la que habitualmente no liquida, el tercer trimestre del año, sin la devaluación que reclamaba el agronegocio, sin la baja de retenciones que reclamaba el agronegocio. Bueno, Milei llega con mucho más aire a diciembre de lo que se presumía, no solo hace un año, sino hace algunos meses, cuando empezó a caer la imagen de Milei, cuando hubo una turbulencia en los mercados, cuando apareció el blanqueo, que superó incluso las expectativas del gobierno. Se puede ver muy claro en este momento, junto con la euforia del presidente y de su triángulo de hierro, los ganadores del modelo. Decía Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, en una de sus apariciones hace algunos días, que después del acto de la Fundación Faro, en la que estuvo Agustín Laje, el influencer de la extrema derecha, se le acercó un empresario, dice Luis Toto Caputo, de la energía, muy importante, a pedirle disculpas, a decirle: yo me equivoqué, yo pensé que esto iba a salir mal, yo no creí en ustedes desde el primer momento, pero ahora, le dijo este empresario muy importante que estaba presente en el lanzamiento de la Fundación Faro, ahora vamos a duplicar las inversiones en la Argentina. Bueno, ¿quién puede haber sido ese empresario? Estaba Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, estaba José Luis Manzano, dueño de Denor, ahora con intereses en el litio. No había muchos más empresarios importantes de la energía ese día, aunque estaba todo el círculo rojo. Puede haber sido Manzano, puede haber sido Mindlin. Hagan sus apuestas, pero el dato que difunde, revela Caputo, puede extenderse también a otros actores del poder económico y del sistema político. Acaba de decir Eduardo Elstein, el dueño de todos los shoppings de la Argentina, un empresario muy importante que lleva 30 años creciendo en el mercado inmobiliario, comprando grandes extensiones de tierra, que le prestó
una habitación a Javier Milei las primeras semanas, meses de su gobierno. Bueno, alguien muy cercano, un abonado a la primera fila de Milei, Eduardo Elstein, en una entrevista que le dio a Infobae, dijo: es una bendición que después de 40 años de desierto económico haya llegado un economista que entiende. Bueno, Eduardo Elstein, el empresario de la energía arrepentido que dice: perdón Milei, según Luis Caputo. Y se le puede sumar además, bueno, a Claudio Velocopita, muchos de los que estuvieron en el lanzamiento de la Fundación Faro para abonar a un mensaje de la extrema derecha. Se le puede sumar también a Mario Montoto, que es un desconocido para el gran público, pero que viene de una escuela ligada al peronismo, que sabe adaptarse a todas las épocas y que estuvo tanto en el lanzamiento de la Fundación Faro como la semana pasada en un acto al que asistió Milei, un encuentro de la Cámara Argentino-Israelí que preside Montoto con la Embajada de Israel. Bueno, Montoto en su momento muy ligado también a Patricia Bullrich, en su momento muy ligado también a Carlos Stornelli, de histórica relación con Daniel Haddad. Montoto también con relaciones con sectores del peronismo que uno supone es opositor al gobierno de Milei. Hoy está entre los que creen en el gobierno, lo ven como algo mucho más que pasajero. Muchos de esos empresarios están pensando que Milei no está al frente de un gobierno, sino que está inaugurando una época que va a durar mucho más de lo que se supone. Están los perdedores también de ese modelo, gran parte de la sociedad, por supuesto. Hay que mirar los números del INDEC, que dicen que hay 25 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. No empezaron con Milei, pero Milei en un semestre aumentó en 5 millones de personas los que cayeron, los que se vieron expulsados de la clase media a la pobreza. Ahora el presidente dice: estamos bajando ese índice, habrá que verlo. Pero entre los perdedores del modelo también están los sectores industriales, que ven cómo Milei, Sturzenegger, Caputo liberan las importaciones. Se vio esta tensión entre la UIA y Milei con el faltazo del presidente, con algún mensaje como el de José Luis Espert, muy duro contra el gobierno, con el pedido de respeto de Martín Rapalini en esta conferencia industrial que organizó la UIA. Martín Rapalini es un actor importante porque se dice va a ser el nuevo presidente de la UIA, le pide respeto al gobierno de Milei, claro, en una economía recesiva con algunos sectores que empiezan a crecer, pero sectores cruciales para la economía que siguen en picada. Sigue el consumo, lo muestran todos los indicadores, en un derrumbe muy profundo. La construcción, la industria, el comercio registraron en octubre datos de hasta 16% de caída. Entre los perdedores está la industria, que reclama, por supuesto, una devaluación. Por debajo de la mesa hay una tensión muy fuerte con el gobierno. Hay que mirar también las críticas de Paolo Roca, del siderúrgico Roca, porque el petrolero Roca obviamente aprovecha este ciclo. Y en esta temporada de importaciones que acelera, gracias a que el gobierno permite un festival de importaciones, bueno, el INDEC dice que lo que más creció en el mes de octubre fue la compra de autos importados. Creció la compra de autos importados un 49% en relación a 2023. Bueno, sectores de altos ingresos que aprovechan el dólar barato y que además empiezan, y esto lo dice el INDEC, a afectar el superávit comercial. Crecen las importaciones después de mucho tiempo, después de alrededor de 20 meses de caída. En octubre crecieron las importaciones, rebotaron las importaciones. La pregunta es, ¿esto es crecimiento genuino o en realidad tiene que ver con los autos importados, que hay un boom en este momento, según lo que indican los números del INDEC? El problema del dólar planchado, bueno, también lo vamos a ver en estas vacaciones con el turismo emisivo, la cantidad de gente que se va afuera, con las compras que hoy obviamente todos los medios o muchos medios están
poniendo de relieve en países limítrofes como Chile. Hay que ver hasta cuándo aguanta ese esquema. Si uno lo escucha al presidente, lo escucha a Milei, lo escucha a Caputo, ve incluso que el Banco Central está comprando reservas porque el campo liquida a $1 barato, bueno, pareciera que no va a tener problemas el gobierno en cruzar el verano. Desde el punto de vista económico, sabemos que el dólar marca siempre la temperatura social en la Argentina. Ahora, cuando uno mira el sistema político, ve algo bastante parecido a lo que ve con el poder económico. Este martes en el Congreso volvió a sufrir Unión por la Patria un desmembramiento. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le dijo a sus 4 diputados que no acompañen a la oposición en el intento de derogar un decreto que sacaron Milei y Caputo para beneficiar a los acreedores externos, a los bonistas. Es un decreto que permite mejorar las condiciones, hacer un canje de deuda, pero en beneficio de los acreedores y no de la Argentina, que están gobernando Milei y Caputo. La oposición intentaba voltear ese DNU. Jalil dijo, no prestamos apoyo para esto. También dijo lo mismo muchos sectores de la oposición. Se habla de que incluso Horacio Rodríguez Larreta medió para convencer a Carrió de que no apoye a la oposición en este intento de voltear el DNU. Pero es sintomático en el peronismo, la principal oposición, que Raúl Jalil juegue otra vez para el gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque hace 1 año y medio Jalil vino a Buenos Aires a convencer a toda la cúpula del Frente de Todos de que el candidato de la unidad debía ser Sergio Massa. Hoy está no solo apoyando al gobierno de Milei, sino que además está predicando y convenciendo a diputados, incluso a los que no son de su provincia, para que apoyen y ayuden al gobierno. Jalil, el gobernador de Catamarca, es otro de los que dice, perdón Milei, pasó de ser el principal promotor de la candidatura de Massa a ser el gobernador más cercano a la Casa Rosada, junto con Osvaldo Jaldo, el de Tucumán. Estamos hablando de gobernadores que llegaron al poder bajo la identidad del peronismo. Ese es un tema, el DNU sobre la deuda, pero se puede pensar lo mismo cuando mira uno cómo el sistema político se rinde a los pies de Milei, o la mayoría acompaña a Milei. Bueno, el tema del presupuesto. Se especula con que Milei se prepara para gobernar otro año más sin presupuesto. Eso obviamente le da márgenes de acción mucho más amplios de los que tendría con un presupuesto aprobado. Hay otro tema central de la agenda Milei en el Congreso, que es el fin de las PASO, el fin de las primarias abiertas y obligatorias, y que también incluye un capítulo para desfinanciar a la oposición. Habla este proyecto de reducir los aportes públicos destinados a campañas electorales y actividades partidarias. Bueno, el Estado ya no va a hacer aportes para la oposición. Es decir, el gobierno de Milei decide, con este proyecto, si es que se aprueba, que el Estado deje de brindar financiamiento para los partidos de la oposición. Esto perjudica a la oposición en general y a los partidos más chicos en particular, y al mismo tiempo que financia a la oposición, le abre la puerta al financiamiento privado. Algo que muchos emparentan con el sistema que ya existe en Estados Unidos, donde los lobbies no tienen límite a la hora de financiar a la política y tienen obviamente un impacto muy fuerte en la agenda de la Casa Blanca, en la agenda del Congreso. ¿Ese es el modelo de Milei? Bueno, algunos piensan que sí. Y lo particular de esto es que también Milei tiene, con este proyecto que elimina las PASO, que desfinancia a la oposición y que habilita el ingreso sin límite del sector privado, de los financistas, de los sponsors, al sistema electoral, tiene el apoyo Milei de una parte del peronismo, de Sergio Massa en primer lugar. Está impulsando Massa este proyecto en la provincia de Buenos Aires, y también se dice en el bloque de Unión por la Patria, bueno, Massa también acompaña a Milei, Massa, el candidato que enfrentó a Milei, por supuesto, también acompaña a Milei con este proyecto para eliminar las PASO a nivel nacional. Finalmente se habla, y mucho también, de la posibilidad de un acuerdo de Cristina con Milei, porque Guillermo Francos dijo no nos interesa el proyecto de ficha limpia, no es un proyecto contra Cristina,
Es un proyecto de Mauricio Macri, del PRO. Milei dice, yo no lo acompaño. Y está también en la agenda del Congreso el pliego de Ariel Lijo, el juez que recibe cuestionamiento de sectores importantes del poder económico, del establishment. Lucía Corpacci, senadora por Catamarca. José Mayans, muy conocido senador por Formosa, dijeron en las últimas horas que prefieren al Lijo antes que a cualquier otro que puede incluso ser peor que el Lijo, lo cual sería sorprendente, pero Corpacci, Infran están expresando, se supone, la voluntad de Cristina. En el caso de Mayans, la voluntad de Gildo Infran, el gobernador de Formosa, que es un amigo del Lijo desde hace mucho tiempo. Se habla también de que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, acompaña la candidatura del Lijo, Gustavo Sáenz de Salta. Es decir, los gobernadores del peronismo acompañan al juez de la Corte que quiere Milei. Bueno, hay que ver, la Casa Rosada dice queremos a los dos jueces, no solo al Lijo, también a García Mansilla. Hay negociaciones en estos momentos, pero se ve que hay gobernadores del peronismo que también están diciendo, perdón Milei, y acompañan a un candidato como Ariel Lijo. Incluso hay en el peronismo, en el círculo más cercano a Cristina, hasta una disputa por ver quién negocia con el gobierno. Se menciona muchas veces a Guado de Pedro como un interlocutor habitual de Santiago Caputo en estos temas. Otros mencionan también a Juan Manuel Olmos, que era el jefe de asesores de Alberto Fernández, que era el jefe de asesores de Sergio Massa y que además, bueno, fue uno de los artífices de la candidatura de Cristina a la presidencia del PJ. Dicen que Olmos y Guado de Pedro compiten a ver quién habla con Santiago Caputo hoy desde el peronismo más ligado a Cristina. Si Cristina apoya al Lijo, lo hace por supuesto desde una situación de debilidad, porque ya la condenó la Cámara de Casación, porque ya Milei ordenó que le quiten la jubilación de privilegio, y hay que ver si finalmente acompaña o logra algo el sector del peronismo de Cristina. Hay muchos que dicen desde el poder económico, desde el poder político hoy, perdón Milei, le piden disculpas, están arrepentidos o por lo menos buscan negociar. Y hay un dato muy interesante que expresa cómo la sociedad está viviendo, transitando este primer año de ajuste de Milei, ajuste sobre los jubilados sobre todo, de sectores de menores ingresos. Citaba una nota en el Destape de la consultora Tendencias, en base a 10.500 casos a nivel nacional, casi el 90% de los votantes de Milei se declara conforme con haber votado a Milei, 89,6%. El 4%, menos del 5%, duda y el 6% está disconforme según esta encuesta de la consultora Tendencias. Ahora, cuando uno mira al revés, mira a la oposición, el 54,5% de los votantes de Massa está disconforme con el rol del peronismo en la oposición. Solo el 28%, 3 de cada 10 están conformes con el peronismo en la oposición. En cambio, en el caso de Milei, 9 de cada 10 están conformes. Esto habla no solo de la trituradora de ilusiones que fue el Frente de Todos en el poder, de la máquina de legitimar el ajuste de shock, como muchas veces los mencionamos durante el año 2023, el funcionamiento del Frente de Todos, las peleas interminables, bueno, por supuesto que eran una máquina de legitimar lo que venía, y lo que venía era Milei, la irresponsabilidad gigantesca además del Frente de Todos, de haber llegado al poder sin saber para qué. Bueno, todo eso hoy se está pagando. El sistema político quizá tiene menos costos porque tiene una plasticidad notable, el sistema económico, el poder económico también, pero la sociedad, claro, hay muchos que caen del lado de los perdedores y eso explica el huracán Milei, esta disconformidad, incluso esta orfandad de sectores de la oposición con el principal partido de la oposición. Está esperando el gobierno, además, para lo que viene, nuevas inversiones, es la gran apuesta. Esperan que Trump, esperan que Musk ayuden a Milei, no solo con, como me decía alguien del gobierno, el cheque del fondo, que parece que ya está, la nueva deuda, el nuevo programa,
las palabras mágicas que mencionó la portavoz del fondo la semana pasada. Puede ser que en el corto plazo Argentina vuelva a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno espera todavía más. Y hay una señal que dio Trump en las últimas horas, el nombramiento de un hombre de Wall Street al frente del Tesoro. Sabemos que Wall Street influye o gobierna al Tesoro de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos incide como nadie en el Fondo Monetario Internacional, y si es así es muy probable que Wall Street logre que el fondo le preste a la Argentina para que cobre Wall Street. Bueno, todo eso está sucediendo mientras el poder económico, grandes actores del poder económico están viviendo un momento de fascinación con el presidente y le piden incluso disculpas por no haber confiado. Se habla de un nuevo ciclo, por eso ya no solo comparan a Milei con Menem, lo comparan con Kirchner. Se habla muchas veces, obviamente, voceros o laderos del gobierno, pero ya no están hablando de llegar a diciembre o de llegar al 2025, están hablando de inaugurar una nueva época, un nuevo ciclo. Se ve que la CGT además se está partiendo, se fue Pablo Moyano, pero Hugo Moyano, que era en su momento, fue hace una vida un bastión de la resistencia antimenemista, Hugo Moyano dice Camionero se queda en la cúpula de la CGT con Jorge Taboada, un dirigente de Chubut, de Comodoro Rivadavia, con mucha historia en la provincia. La CGT, con el apoyo de Moyano padre, acompaña a este Milei y por supuesto consigue beneficios de todo tipo. Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de la UOCRA, un sector muy golpeado por el ajuste y la recesión, José Luis Lingeri, y la lista sigue de los sindicalistas que fueron funcionales a todos los gobiernos y ahora también, después de haber apoyado seguramente a Sergio Massa, están diciendo, perdón Milei, le piden disculpas al presidente y apoyan un dato que muestra el último estudio del Centro Cifra de la CTA Autónoma, el derrumbe del salario mínimo vital y móvil, que no empezó con el gobierno de Milei, viene desde hace mucho, lleva por lo menos 9 años, el Frente de Todos convalidó, esta misma CGT, que el salario mínimo vital y móvil, que en tiempos de Néstor Kirchner sirvió como punta de lanza para la recuperación del salario, el Frente de Todos permitió, y la CGT sobre todo, que el salario mínimo siguiera en el subsuelo de la supervivencia. Hoy está en 271.000 pesos el salario mínimo. En la Argentina el Consejo del Salario no se reúne desde julio y está en el nivel más bajo de los últimos 30 años. La CGT no se preocupa por ese tema, se dedica a otra cosa, pero claro, hay también ahí una orfandad de sectores trabajadores, algunos sindicalizados, otros precarios, que están entre los perdedores de este modelo que tanta euforia genera. Es un escenario que se parece al de los 90, un proyecto pensado desde arriba, que deja, según el INDEC, 25 millones de personas bajo la línea de pobreza, pero no es Menem, un ex gobernador del peronismo, el que conduce, es Milei, un marginal que se toma revancha, pero trabaja en nombre del mercado y da señales de que puede gobernar al sistema de poder, ese mismo sistema de poder que le dice, perdón Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.